Sobrenatural, escúchame. Tú me dijiste a mí que la palabra, o sea, yo te hice la pregunta a ti, en el principio existía la palabra. Yo te hice una pregunta a ti, si Cristo era antes del principio o desde el principio. Y me dijiste... El Señor Jesús siempre ha existido, siempre. Pero te estoy haciendo la pregunta basado en Juan 1.1, ya que lo citaste. ¿Cristo es antes del principio o estaba en el principio? En el principio. Entonces no estaba antes, ¿verdad? Siempre ha estado el Señor, siempre. Antes del principio estaba. ¿Tú conoces los atributos de Cristo? Sobrenatural, no te me vayas para los atributos incomunicables de Dios. Responde la pregunta. No, ¿por qué? Porque ¿Cristo es antes del principio? ¿Cristo es antes del principio? Él siempre estaba en Juan 1.1. Estoy en Juan 1.1. Claro, ahí dice en el principio. En el principio, pero no era antes del principio, ¿verdad? Está hablando de la creación, ¿cierto? Ajá, ¿Cristo estaba antes de la creación o comenzó desde la creación? No, él siempre estuvo antes de la creación. ¿Dónde dice antes ahí en Juan 1.1 la primera cláusula? No en ese texto, recuérdate. No. Juan 1.1, ¿es antes o después? ¿Antes o después? Responde. El texto, que no me recuerdo el texto, pero dice... Sobrenatural, yo no estoy hablando de otro texto. Tú, Salomón te quiso citar Apocalipsis 3.12 y no lo dejaste. Estaba en Juan 1.1. Ahora me quieres saltar el texto porque me quieres evadir la pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cristo era antes del principio? Eso tú lo que estás haciendo un análisis de algo que no está sobrenatural. Cristo diciendo. era antes del principio. Para evadir la palabra. Es antes del principio. El texto bíblico erróneamente. Sobrenatural. No tienes respuesta. No tienes respuesta. El Nuevo Mundo lo tiene con una D pequeña. Cristo comienza en el principio. No, es que no puedes responder la pregunta, es fulminante. De minúscula, no sabe contestar, de minúscula. Entonces lo que digo yo, suben a lanzarse y no saben. Claro, no saben. Entonces, sobrenatural, Cristo comenzó en el principio ahí, en la primera cláusula, ¿verdad? Tú tratas de llevar la enseñanza. No, la palabra antes aparece ahí, la palabra antes. A lo que ustedes llevaron y ustedes... Sobrenatural. Dice que Cristo existía en el principio, no antes del principio. Ajá, ok. Y dijiste que la palabra principio era eternidad, ¿sí o no? ¿Lo dijiste? Bueno, sí, yo lo dije, sí, ok. Supongamos que yo en eso estoy equivocado. Entonces... Dale, continúa. Principio es eternidad entonces, ¿no? ¿Sí o no? Está hablando del principio desde la creación. Eso está hablando en Juan. Sobrenatural. Dime si principio es eternidad o no. Ahí en la primera oración. No es eternidad, no es eternidad. Entonces te equivocaste, ¿verdad? Ya. Correcto, muy bien. No, pero es que yo no te dije que principio sea eternidad. Lo que te estoy diciendo es que Jesús siempre muy bien. Tú me puedes mostrar con la Biblia la palabra eternidad ahí, que Cristo existía en vez de principio. Cristo existía desde la eternidad. La palabra aionos en griego aparece ahí. Espero por ti. Sobrenatural, ¿dónde estás? Está buscando en Google. Sí, está buscando información. La palabra eternidad aparece y la mujer se fue también, ¿no? También. No, ya, contra la verdad no se puede, bro. No, ok, pregunta por favor, es que estoy en mi trabajo también. Muy bien, sobrenatural. ¿Cuál es tu nombre personal? José. La palabra eternidad aparece ahí. Tú dices que Cristo es eterno. Bueno, a mí me gustaría que la palabra eternidad aparezca ahí. O sea, en el principio, o sea, en la eternidad Cristo existía. La palabra eternidad aparece ahí en la primera oración. No, la palabra eternidad no existe. ¿Y por qué tú dices que es eterno? Escucha.
pero está hablando acerca de la creación. No, está hablando del principio, no, está hablando de que Cristo estaba dentro de ese principio. Ajá, ok. Entonces Cristo no es eterno. No es que no está hablando de la creación de Cristo, no está hablando de la creación de Cristo. El texto. José, en el principio existía la palabra. No está diciendo que Cristo está fuera de ese principio. Cristo estaba en ese principio. Forma parte de ese principio. No fuera del principio. Entonces Cristo no puede ser eterno. ¿Cierto o no? No, es que según tu punto de vista, de cómo No, tú lo mi estás punto mirando. de vista no es lo que dice la Biblia. No, mira, el texto dice en el principio, era Era. el verbo. Ajá, Y el Cristo verbo estaba en ese estaba principio. con Dios. El verbo estaba con Dios. Sí, pero... escúchame, estaba sí, con ajá, Dios. Ajá. Y el verbo era... Pero yo no estoy hablando todavía de la segunda y la tercera oración. Estoy en la primera, brother. En la primera. Es que no yo te puedes quiero quedar, ayudar en la no te primera. puedes quedar con una palabra, no te puedes quedar para No, descifrar porque todo si todo el texto. Cristo no es eterno, Cristo no puede ser Dios. Así que la tercera cláusula tendría que decir Cristo era divino o Cristo era un Dios, no Dios. Porque tuvo principio. Pregunta para Frank. Entonces, en Isaías 9:6 se le puede llamar... Yo no estoy hablando de Isaías 9:6, Perla, estoy hablando de Juan 1:1. No, sí, pero pues por eso... Pero es que Dios fuerte, Perla, Dios fuerte se le llama a Satanás el diablo. No. Bueno, ¿Cómo que no? 2 Corintios 4:4, lee, Perla. 2 Corintios 4:4, léalo. Ahora, Dios Todopoderoso, a Jesucristo, ¿dónde se le llama? Vamos a esperar que Perla lea 2 Corintios 4:4. Ajá. Vamos a ver si a Tienes que Satanás... entender qué significa la palabra Dios primeramente. Perla, ¿dónde estás? Sí, estoy aquí. 2 Corintios 4:4. 3, 4:4. 4:4. Ok, ahí va. El cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está. Ajá, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo que está cegando la mente de las personas? Pues ese sí es Satanás. Pero no es Dios fuerte, no es fuerte. ¿Y qué cosa es Dios? ¿Satanás no es fuerte? No tiene es poder. fuerte él. No No, puede ser Satanás no fuerte tiene- Satanás. Satanás no tiene poder. Por sobre Dios no. Por eso es con No, que no minúscula. estamos hablando por sobre Dios. Estamos hablando Dios fuerte. Dios fuerte Dios fuerte. es Jesucristo. Dios, los ángeles son dioses fuertes. ¿Me entiendes? La palabra Dios. La palabra Dios lo que significa. Tienes que primeramente entender qué significa la palabra Dios. A los ángeles se le llama dioses. A Moisés se le llamó Dios. Al diablo se le llamó Dios. A Jesucristo se le llamó Dios fuerte, se le llamó un Dios. Ahora, el Dios Todopoderoso, el Echadai, ¿me entiendes? Dios Todopoderoso, ¿dónde se le aplica a Jesucristo? Ajá, Perla, ¿nos puede mostrar un texto donde Todopoderoso se lo aplica a Cristo? Dios Todopoderoso, ¿lo puedo buscar en la Biblia, Perla? En la Reina Valera del 60. O un texto que diga que Dios tiene un Dios o un cabeza. No, solamente que Perla busque la palabra Todopoderoso aplicado a Jesucristo. Isaías 45:23. Perla, estamos esperando por el texto, Perla. Isaías 45:23. En Isaías 45:23 nos dice que Jesucristo es Dios Todopoderoso. No, lo pueden leer y después pasan a Tito 2:13. A ver, perdón, que hable una persona primero. Isaías 45:23, ¿eso es lo que me dijeron? Sí. Ok.
Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahí no dice que Cristo es todopoderoso. A ver, sí, pero explíqueme ese texto. No. Perla, la palabra todopoderoso aplicado a Jesús. Búscamelo, por favor. No me vas a la pregunta. Pasemos a Tito 2:13. No estamos hablando de Tito 13, yo estoy hablando con Perla ahora. Perla, busca un texto donde la palabra Dios Todopoderoso es aplicado a Jesús. Así como citaste como Isaías 9:6. Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Aplicado a Cristo. Espero por ti. Listo, entonces quiere que lea Tito 2:6, ¿verdad? Perla, búscame el texto donde Cristo sea todopoderoso. Pues Aquí yo me está estoy citando Apocalipsis leyendo 1. lo que ustedes me dicen. No estoy buscando yo, estoy leyendo lo que Perla, ustedes la me pregunta es hacia ti. Búscame tú, personal. Olvídate de lo que diga Ciro. Tú tienes que tener criterio propio. ¿Dónde aparece en la Biblia la expresión Dios Todopoderoso aplicado a Jesús? Espero por ti. Yo lo que no quiero que busque ayuda de nadie. Por ti misma, búscalo. No, pues es que los que están debatiendo son ustedes. Yo nomás estoy leyendo. Para No, pero ustedes. tú te metiste en la conversación y citaste Isaías 9:6. Por eso yo pregunté. Yo les estoy preguntando a ustedes. Bueno, yo te estoy preguntando a ti, ¿dónde se le aplica la palabra Dios Todopoderoso a Jesús? Espero por ti. No, pues yo no lo tengo. Búscame el texto. Pero sin embargo, Perla, si tú lees Apocalipsis 3:12, vas a ver que Jesucristo sí tiene un Dios. Y que Jesucristo tiene un cabeza. Ok, entonces ustedes están por decir en el mismo sentir de decir que Jesucristo es hijo nada más y Jesucristo no es Dios, de esa manera. Es el Hijo de Dios, que está sujeto a Dios y que el único Dios todopoderoso es el Padre, que él lo dijo. Y que tiene un Dios. Y que tiene un Dios por encima. Lo dice él ya estando resucitado en los cielos. En el Apocalipsis 3:12. En primera de Pedro 1:3, el apóstol dijo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? La Biblia completa lo muestra de que Jesucristo Perla, está sujeto a su Padre. un momentico, Salomón, Perla, si Cristo es Dios, ¿cómo va a tener un Dios? En Apocalipsis 3:12, Cristo dice al que venga. Pero él es el principio, en el Apocalipsis 1. Perla, Dios puede tener Dios. Perla, Dios puede tener un Dios. El que ha de venir, el Todopoderoso. Perla. Si vas al griego, ahí está hablando de Yahweh, no está hablando de Jesús. Ah, ¿no? En el Apocalipsis no se trata de Jesús entonces. No se trata de Jesús. Usted lee Apocalipsis 1:8, léalo en la inteligencia. En la pechita, dice Yahweh. La pechita dice Yahweh. La Septuaginta dice Yahweh. La BTX4 dice Yahweh. Yo no tengo la pechita, yo no tengo de esas versiones. Pero es que lo puede buscar. Entonces no puedes hablar con base, Perla. No me voy a ir a Google. Perla. Ahora dialoguen entre ustedes. No, pues si yo quiero hablar contigo, Perla, porque tú citaste Isaías 9:6. Ahora te quieres retirar. Pues es que eso es lo que yo creo, que si ¿cómo no se ahora, va a decir muy bien, Perla, léeme tú en tu Biblia, Apocalipsis 3:12. Disculpe. Usted estaba hablando de que a los ángeles se les decía Dios.